gracias por su presencia. Como ustedes saben, esta es una tarde para nosotros muy especial porque hoy recibimos a la primera residente del programa de residencia de escritores de Malva. Es un programa nuevo que lanzó el área de literatura de Malva, también nuevo en la ciudad, que lanzó su primera convocatoria en octubre del año pasado a escritoras de toda parte del mundo para proponerles una estadía en Buenos Aires de 5 semanas como laboratorio de trabajo para el diálogo con los escritores locales, para fomentar un poco el intercambio de nuestros editores, nuestros escritores, nuestros traductores con escritores de otras lenguas y de otros países. Esta residencia contó con un jurado en esta edición compuesto por Ofelia Grande, una editora española de la editorial Ciruela, John Curcia, Premio Nobel de Literatura, Luis Chitarroni, escritor y editor argentino, Luisa Valenzuela, directora del Pen Club, aparte de escritora, como todos sabemos, y María Soledad Constantini, la directora de nuestro departamento. Recibimos cerca de 470 aplicaciones de escritores de 35 países, de múltiples lenguas, y finalmente a comienzos de este año, en enero, anunciamos las dos ganadoras, que casualmente son dos escritoras, dos poetas, ambas traductoras y con experiencias en la edición, o sea que tienen muchos puntos de contacto. Y la primera edición de esta residencia en el mes de julio la inicia Fiona C. Laurent, que es una escritora nacida en Singapur en 1980. Como decía, es poeta, también música, es artista, es una ciudadana francesa que creció en un híbrido de culturas. Se graduó en la Universidad de Columbia con un BA en drama y artes teatrales, y en la Universidad de Nueva York con un MA en estudios de performance, antes de obtener su PhD en francés en la Universidad de París 4 La Sorbonne. Publicó los libros de poesía The Ruined Elegance, publicado por Princeton University Press, Invisible Eye, My Funeral Gondola y Water the Moon. Ha sido traducida al francés y al italiano y al español a partir de esta edición, dado que va a participar en un laboratorio de poesía junto con el profesorado de lenguas vivas. Como traductora de poesía china contemporáneo, también ha sido publicada ampliamente. Fue finalista del premio Mejor Traducido 2016 y fue seleccionada por el premio PEN 2014 de Poesía en Traducción. Entre sus numerosas traducciones están sus 5 libros de poetas contemporáneos chinos: Bai Hua, Zhu Jian, Lan Lan, Zhang y Xin Lichuan. Por favor, Fiona, discúlpame por mi traducción, sí, mi fonética china. Ella también ha traducido ensayos de Bai Hua, Bei Dao y Ma Jian, así como un largo ensayo de memoria de Zhang Lan Lan. Como artista zen, también en todo el mundo, y como les decía, vive en París y trabaja como editora en PIF Edition, que es una pequeña editorial independiente francesa. Bueno, como ustedes saben, ya pueden ver por su currículum el interés que tiene recibir una escritora con esta trayectoria en Buenos Aires. Para nosotros es un honor enorme, y aparte nos permite construir una red nueva de colaboraciones con espacios argentinos con los que no hemos tenido hasta ahora la experiencia de trabajar. En este caso, por el interés de Fiona en la traducción, como discípula de Mark Strand, hemos decidido trabajar en colaboración con la Escuela de Antonio Literaria de Traducción, que se gestiona y se programa con una inteligencia y una eficiencia increíble por el profesorado de lenguas vivas,
que crearon un laboratorio especial para la residencia que se llama el Laboratorio de Traducción de Poesía de Julio, en el que va a participar Fiona para la traducción de su poesía con traductores nobles que están trabajando, están estudiando en el profesorado, aparte de dictar una lectura, una charla abierta para los estudiantes del profesorado, así como el trabajo en conjunto con la editorial Ampersand, que es sponsor y apoyo incondicional de esta primera edición de la residencia, y con lo que nos encontramos trabajando muy gratamente y con mucha, muy bien en toda la primera edición, y en donde Fiona también va a dar una charla dentro de 2 semanas, y así como la visita a la Biblioteca Nacional, que también se va a pautar para el trabajo de Fiona, una cantidad de gente en Buenos Aires que nos está ayudando para generar una red interesante para esta escritora. Y bueno, hoy particularmente le damos la bienvenida con una entrevista dictada por el escritor y el especialista en poesía Jorge Monteleone, a quien también voy a presentar, aunque no hace falta, que todos conocemos su excelencia como crítico y como antologador y como investigador. Jorge Monteleone es escritor, es investigador del CONICET, es docente universitario y también ejerce el periodismo cultural, es director del Festival de Poesía y secretario de redacción de la revista Sama del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Publicó numerosos ensayos de crítica literaria y sus textos acompañan libros y antologías de poetas argentinos como Hugo Padeletti, Hugo Gola, Diana Benessi, Enrique Banch, Leopoldo Lugones, Raúl González Piñón, Alberto Girri, Ariadna Viganti, Claudia Massina, entre muchísimos otros. Publicó libros como Islas de Buenos Aires, El relato de viaje, Puentes, Ponchis, una antología de poesía argentina y brasileña junto con Eloísa Huarque de Holanda, el monumental 200 años de poesía argentina, la Argentina como narración y el fantasma de un nombre. Así que bueno, le agradecemos muchísimo su presencia, así como a Fiona le damos la bienvenida oficialmente también a la residencia. Los dejo a los dos y bueno, ojalá que disfruten de esta charla. Hola, muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor recibir a Fiona. Voy a hablar lentamente y seguir un poco una pauta escrita para favorecer la traducción. Podemos imaginar una fábula elemental acerca del encuentro del poeta con la lengua. Una fábula hecha de 2 momentos, de 2 instantes, como el descubrimiento del sonar. En el primero, un infante es aquel que todavía no habla, se encuentra con la lengua materna, halla la red simbólica de la lengua que lo atraviesa y lo posee y que en cierto modo vibra en su cuerpo. El niño habla cuando posee la lengua materna y es poseído por ella. Esa lengua parece única, parece unitaria, exclusiva, como si fuera la lengua de un paraíso antes de Babel. Pero el poeta que escribe su lengua materna se interna en aquel ritmo originario y descubre algo más. Descubre que en realidad esa lengua no es pura, esa lengua no es única, esa lengua con la cual los poetas construyen su forma también está atravesada de otredad, de extrañamiento, de algo que es profundamente extranjero. La lengua del poeta siempre es plural. Y este es el segundo instante del descubrimiento. La poesía alcanza el mayor grado de extrañamiento del lenguaje
Y podemos decir que toda poesía, aunque se pronuncie en una lengua que todos comparten en una comunidad, siempre habla otra lengua. La poesía habla en el lugar del afuera, en una especie de intimidad de lo ajeno o incluso en una especie de exilio. El poeta y la poesía son siempre extranjeros. Como lo enseñó Baudelaire, Charles Baudelaire, en el primer poema de Le Spleen de Paris, el Spleen de París, que se llama precisamente El extranjero, l'étranger. Dice: ¿a quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. ¿A tus amigos? Usted usa una palabra cuyo significado hasta el día de hoy es desconocido para mí. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Yo la amaría con mucho gusto, diosa e inmortal. ¿Al oro? Lo odio, como usted odia a Dios. Pero bueno, ¿qué amas entonces, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan allá, más allá, las maravillosas nubes. Hay poetas que encarnan como nadie esta condición cuando se vuelve material, cuando vive la poesía como pluralidad de espacios en la lengua misma que siempre pasan, más allá, siempre hacia otra parte, como las nubes. Fiona C. Loren es una poeta de esa clase. Y su poesía vive entre lenguas, en ese lugar de cruces y de mezclas, de traducción y de alteridad. Su tesis sobre la estética teatral del escritor chino Gao Xinxian, ganador del Nobel de Literatura en el 2000, se titula Sobre el techo del mundo. Por ese lugar pasan las nubes que ama el extranjero. Y Fiona afirma que para Gao Xinxian el exilio no es solo una concreta circunstancia histórica referida a la huida de un régimen, sino también un deseo y una interioridad. Él habita su exilio, dice Fiona, y no es difícil percibir la adhesión a esa idea de un artista contemporáneo. Mientras que las fronteras entre las culturas resultan cada vez más transparentes en nuestro mundo contemporáneo global, opta por un camino literario que sobrepasa un territorio exclusivamente lingüístico, construyéndolo en torno de una poética de la diferencia, lo que lo sitúa paradójicamente como un autor intercultural. Sigue diciendo Fiona: al defender una ausencia total de fronteras nacionales e identitarias en términos lingüísticos, el autor transgrede los límites entre formas artísticas en tanto artista. Y este es, yo creo que esta descripción de Gao Xinxian es una autorrepresentación. Como decía Oscar Wilde, la crítica es una forma de la autobiografía. Y creo que esto también describe a Fiona. Yo quería ahora hacerle la primera pregunta. ¿Cuál fue, voy a describir un poco más, ¿no?, sobre el primer libro, ¿no?, este libro que es Water the Moon, ¿no? ¿Cuál fue tu pasaje entre lenguas? Naciste en Singapur, de padres chinos. Has escrito aquel poema que inicia tu primer libro de poemas, Water the Moon, dedicado a tu abuela, que entiendo que es una abuela china, que se llama My Grandmother Waters the Moon, que sería algo así como mi abuela riega la luna, ¿no?, que está construido como una receta de cocina y en el cual la relación con esa figura maternal, es también material. Mater, materia, ¿no?, hecha con sensaciones, con alimentos, con ese remoto pasado. En ese primer libro hay una primera sección que se llama Biography of Hunger, biografía del hambre.
hay numerosas alusiones a la cultura china, sobre la que también hay ironía, como esa marca corporal que te hace diversa, como en el poema China, ¿no? China, donde un waiter, un camarero de un lugar llamado Moon Palace, el Palacio de la Luna, te dice: Your Eurasian visage matches our decor. Please cross a bridge to find your table. Su rostro euroasiático coincide con nuestra decoración. Por favor, cruce el puente para encontrar su mesa. Y también con esa lengua de las traducciones, porque obtuviste premios a la traducción al inglés de poetas chinos contemporáneos como Bai Hua, Yu Xiang, Lan Dan y Zhang Zhao. Escribiste tu tesis sobre Gao Xinjiang y declaraste que la traducción de un poema en otra lengua es un secreto sobre un secreto, como decía Diane Arbus sobre la fotografía, un secreto móvil entre lenguas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue este pasaje entre lenguas? ¿Cuál es la relación con la lengua de tus padres, de tus antepasados y con la que has dejado y abandonado de Singapur, lo que has dejado y abandonado, que es un país que tiene una enorme proporción de población china? ¿Y cuál es la relación de tus poesías y esa marca en el cuerpo mismo del lenguaje, que es también tu cuerpo, ¿no? Sí, la marca física y la marca. La relación corporal con la lengua. Well, the first question is always the most difficult question, I think. Siempre la primera pregunta es la más difícil de contestar, me parece. Because it's always hard to talk about the origin. Siempre es difícil hablar de los orígenes. I have to say that for my first book, Water the Moon is after the title poem, which is my grandmother, Waters the Moon. Este primer libro, Water the Moon, vino después de ese primer poema que escribí sobre mi abuela, donde digo que mi abuela riega la luna. But it's my grandmother, not my mother. Es mi abuela y no mi mamá. So that leaves some space for imagination. Así que esto deja un espacio para la imaginación. I have to say, I don't think I'm a very maternal person. No, yo debo decir que no soy una persona muy maternal. Because I think being feminine is much more interesting. Creo que es mucho más interesante ser femenina. Because if we go into matriarchy, it's just the same thing as patriarchy. En definitiva, si hablamos de matriarcado, es lo mismo que patriarcado, si entramos en esos temas. It's very much some sort of a power structure. Tiene que ver con una estructura de poder. And I'm not interested in power. Y a mí no me interesa el poder. In French, there is a difference between the word pouvoir et la puissance. En francés existe una diferencia entre las palabras pouvoir y puissance. Poder y potencia, o poder y poder. There is a difference between two of them. Existe la diferencia en francés entre los dos términos. And this is what I'm trying to find in languages. Y esto es lo que yo trato de encontrar en las lenguas. Where the power starts and ends, and where puissance come in, where the might comes in. Dónde empieza y termina el poder y dónde ingresa, dónde empieza y termina la potencia. I have to say that this is not something original. Esto que estoy diciendo no es original, debo admitir. It was a politician friend of mine. Well, I know I have to rectify myself. It's not a friend. It's a politician that I met when I was a kid. En realidad estas son palabras de un político que conocí cuando era chica. Who said that the one who seeks for power will always be behind. Ceux qui cherchent du pouvoir ne trouvent jamais la puissance. Lo que dice en francés es, el que busca el poder no encuentra nunca la, espero que sea potencia, Sí, puissance. sí. I think when it comes to language, I haven't really passed from one language to another. Y hablando de los idiomas, yo realmente no paso de un idioma a otro. Was that the question? Yes. Passing from one language to Bueno, another? tú lo pasas. I just go into different rooms, you know, at different
points in my life. That's Es all. como que entro en distintas habitaciones o voy a distintos momentos de mi vida. The difficulty is not how to go into different rooms, Y la dificultad no está en ver cómo entrar en las distintas habitaciones, well, at least for me. para mí por lo menos. The difficulty for me is to how to stay the same when I'm in each and every room. Lo que es difícil para mí es seguir siendo yo misma, ser la misma, estando en una u otra habitación. And if I'm different in this room from, versus another room, I need to know why, or at least there must be a context to it. Entonces, si yo soy distinta en una habitación que en otra, quiero saber por qué, o tiene que haber un contexto o algo. Otherwise, you're always an imposter. Porque si no, me siento que soy siempre una impostora. If not, at best, you're an actor. O en el mejor de los casos, un actor, una actriz. I think at some point in my life, especially, well, even when I was writing my first book, to some extent, I was still trying to figure out whether I could be in all the different rooms at the same time. Creo que cuando estaba escribiendo mi primer libro, lo que trataba de determinar era si realmente yo podía estar en todas las habitaciones al mismo tiempo. It's impossible. Y es imposible. And that's when I gave up. And so from the first book to the second book is really very different. Y ahí me di por vencida, me di cuenta que no podía, por eso es que hay una diferencia tan grande entre el primero y el segundo de mis libros. Or at least that's how I felt as the one who wrote, the poems. O al menos yo sentí que era distinta cuando escribí uno y otro, cuando escribí los poemas. I don't feel that I was the same person Siento que no era la misma persona and have no regrets. y no lo lamento. Cuando leí este libro, este primer libro, y luego el segundo también, me refería también a esa relación en el cuerpo de otra lengua como una forma del hambre, como una forma de apetito para incorporar como un alimento nuevo la otra edad, ¿no? Porque eso también aparece en tu primer libro. Comienza con esa receta y luego se manifiesta en el encuentro con la cultura francesa, que es otra dimensión del libro. Y esa lengua se consume a través de la experiencia del comer y también del hambre. Tu poema Moon dice: My first night in Paris, she was nowhere, barely 21. I was starving and shoeless, chewing on fear. Mi primera noche en París, ella era ningún lugar. Apenas de 21 años estaba hambrienta y descalza, masticando miedo. Pero también escribiste: Dear Paris, I come to you for salvation. Querida París, vine a vos por la salvación. Esa extranjera quiere poseer la ciudad y la lengua. En los poemas se la encuentra en el Pont des Arts, desayuna en la Rue Sainte-Anne, come langostinos asados sin saber how to taste bourgeoisie with a pinch of salt on the proletarian tongue, sin saber cómo degustar la burguesía con una pizca de sal sobre una lengua proletaria. Prueba l'assiette de trois amis, el plato de foie gras. Visita el Père Lachaise, la Gare du Nord. Recuerda a Dora Maar en el café Le Deux Magots. Y visita el Sena que se tragó a Paul Celan. ¿Qué significó esa inmersión en París para tu vida y tu poesía, que está tan presente en ese primer libro, ¿no? It's rather interesting because I still think about this question from time to time. Paris. Es interesante, es una pregunta en la que tengo que pensar cada tanto acerca de París. I think I would die in Paris. Yo creo que me voy a morir en París. And I do think it is only really in Paris that I found the space to write poetry. Creo que solamente en París encontré el lugar para poder escribir poesía. I believe that in Paris you can still be free. Creo que uno en París puede seguir siendo libre
It's getting harder now. Ahora es un poco más difícil, se está haciendo más difícil. I don't know how the younger generation is going to handle that. No sé cómo lo va a manejar la generación más joven. Because of this globalization and money and Debido a la globalización y el dinero. But in Paris, I think that there's some sort of, the rhythm of life is more humane Sin embargo, el ritmo de vida en París sigue siendo más humano, as compared to other cities where I've lived. por lo menos en comparación con otras ciudades en las que viví. Singapore is definitely impossible. Singapur es imposible. I can't even think critically there. Creo que no puedo ni pensar con claridad, críticamente, estando en Singapur. Well, this is not a comment on the country, but rather on me. Y no estoy hablando del país, sino de mí. Although it could be interpreted as a comment. Aunque se podría interpretar como un comentario sobre ese país también. In New York, I am able to think critically. En Nueva York sí puedo pensar con criterio, críticamente. But I found myself, it's not easily distracted, but Siento, no que me distraigo con facilidad en Nueva York, I couldn't live poetry. pero no podría vivir la poesía. I write poetry, I have to publish it, and, you know, it's like a little industry. Yo escribo poesía, tengo que publicarla, es como una pequeña industria. I suppose, you know, there's a lot of pressure, you see, Creo que hay mucha presión in existing. en el existir. And I don't think New York needs me. Además no creo que Nueva York me necesite. I don't think New York needs anyone. Creo que Nueva York no necesita a nadie. In Paris, French is my daily language. El francés para mí es la lengua de todos los días. I'm married to a man who doesn't even, well, now he speaks and read English, Estoy casada con un hombre que recién ahora escribe y lee en inglés, but he did not speak English before pero antes no hablaba inglés. we married. Antes de que nos casáramos él no hablaba inglés. So he's, you know, he's a typically French man. Es el francés típico. So in Paris, I always have to deal with the distance, you know, French and English. Yo en París siempre tengo que ocuparme, que abordar esta cuestión de la distancia entre el francés y el inglés. It is very erotic. Y es muy erótico. It's like a love affair when it comes to any love affair. It's the distance that makes Es como una historia de amor, y es como en cualquier historia de amor, que la distancia es lo que hace it very charming. que sea tan encantador. And it's more organic, I think. Y creo que es más orgánico también. I should say that not many people feel the same way as I do. Creo que no son muchas las personas que sienten esto que yo siento. Because I have had many American friends, you know, who came to Paris to live, to try to live, to get a job, to work, and it didn't work out for them. Tengo muchísimos amigos estadounidenses que vinieron a París intentando quedarse, a vivir y a trabajar en París, y para ellos no funcionó. So to some extent, yes, you do have to be so-called bilingual in both languages to reach that stage. Creo que para poder llegar a esa etapa sí es cierto que uno tiene que ser bilingüe en los dos idiomas. And then once you reach that stage, you realize that bilingualism does not exist at all. Y cuando uno llega a ese estado se da cuenta de que el bilingüismo no existe en absoluto. Y como nota al pie de esta respuesta, ¿No has escrito poesía en francés? Have you not written poetry in French? No. I write non-fiction essays in French, Escribo en francés ensayos y no ficción, and now I sort of even I sort of stop it a little bit. y ahora dejé de escribir eso un poco To concentrate on poetry in English. para concentrarme en la poesía en inglés. But I translate from French into English. Lo que sí hago es traducir del francés al inglés. And to tell you the truth, French is like, to me, it's like making love with my husband, just intimate. Para mí el francés es algo muy íntimo, es casi como hacer el amor con mi marido. It's the bit of me that I have to keep intact Es algo que yo tengo que mantener intacto in order to give something out in English. para poder dar algo en inglés. So, and also French is a difficult language.
Además, el francés es un idioma difícil. for me, or perhaps for anyone, I don't know. Para mí es difícil, tal vez para todos es It's difícil. difficult because it possesses you. Es difícil porque te posee el francés. It governs you and it limits you because the French language is kind Te of gobierna, te limita. rhetorically specific. Es muy específico el idioma francés. For instance, ce que je ne sais pas. In English, Por ejemplo, yo ne sais pas, no sé, en inglés. it's difficult to say something that's so sophisticated, you know what I don't say. Maybe ce que je ne sais pas. Eso que yo no sé, lo que no digo, es algo muy sofisticado para decirlo en inglés. En francés es mucho más sofisticado que en Yeah, inglés. musically and grammatically, it's somehow more Latinated. Es más latino, incluso en su forma gramatical. So it's hard to embody that. Es difícil, de alguna manera, darle forma a eso, incorporar eso. Yeah. Muy bien. Pero, ¿tradujiste Mark Strand al francés? Yes. Ah. French. Into French. Ujú. Yeah, and yes, sorry, from English into French. I Sí, del inglés al francés. I have to say that I could do that. Partly also because I knew Mark Strand rather well. En realidad, debo decir que pude hacerlo en parte porque conocía bien a Mark Strand. And when you translate a close friend, it's really very different from versus translating a text. Es muy diferente traducir a un amigo muy cercano que traducir simplemente un texto. I was absolutely obsessed with the idea of really making Mark Strand, the French Mark Strand. Yo en realidad estaba obsesionada, poseída por la idea de convertir a Mark Strand en el Mark Strand francés. In part also because by the time I got down to doing this, I started with his last book. His very last Yo book. empecé en realidad con su último libro y para el momento en que empecé a hacer esto, And he died in 2014. él murió en 2014 And when we were working on that, we both knew that time was pressing. Cuando estábamos trabajando en esto, los dos sabíamos que el tiempo nos estaba presionando, que teníamos poco tiempo. So if I don't do it, who else would do it? Y yo pensaba, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? So there were a lot of different factors, and that was one reason why perhaps that when I did that French translation, it didn't felt like a translation to me. It was just like remapping an imagination Yo to en realidad me another. animé a hacer esta traducción al francés porque yo no lo sentía como una traducción, era como que estaba haciendo como un nuevo mapa de su obra. El segundo libro, que es My Funeral Gondola, me gusta mucho ese título, tiene un fuerte sentido en la cultura occidental, ¿no? Porque, bueno, en principio alude a una composición para piano de Franz Liszt, La lúgubre góndola, que escribió pocos meses antes del fallecimiento de Wagner. Ambos músicos estaban en Venecia y fue tomada como un presentimiento de la muerte. La góndola aparece como un espacio fúnebre, pero también como un espacio para el amor clandestino, usado por los amantes, usado por Byron para dormir después de sus lances de amor, por Giacomo Casanova para trasladarse después del amor. Amor y muerte se inscriben en ese símbolo veneciano. Y hay un poema de Thomas Tranströmer dedicado al mismo motivo. A los tres aludís en el poema My Funeral Gondola. Has nothing to do with Liszt, with Wagner, with Tranströmer. Nada que hacer con Liszt, con Wagner y Tranströmer. Y transformás esa música en un objeto de meditación. Y esa meditación creo que es un memento mori, un recuerdo de la muerte. Pero cuando hay un memento mori, hay también una condición paralela, una celebración de la vida. En ese libro hay poemas llamados Mi muerte, Notas sobre mi funeral, Mi melancolía, Mi desnudez, Karma. Pero al leerlos, siento que no prevalece la elegía, sino la sensorialidad, como si apareciera una ambivalencia en ellos.
Como si muriera un yo antiguo en cada experiencia nueva, entre la pérdida y la resurrección y el renacimiento. Como si el poema sobre la góndola lúgubre fuera un conjuro contra los starving ghosts, los fantasmas hambrientos y el pasado. No more ghosts, escribiste, ¿no? No más fantasmas. The sadness in me isn't mine, escribiste. Esta tristeza en mí no es mía. Como si hubieras transformado la nostalgia que vive en el pasado por la espera que vive en el futuro. Y escribiste esta frase, not thinking about past. Y esta otra, I vote for a faith. ¿Cuál fue la experiencia de escritura de My Funeral Gondola? ¿Cómo pasó a ser un libro tan distinto del otro? ¿Por qué sentís esa diferencia? ¿No? Veo que hay también una relación entre el agua, ¿no? El water, the moon y el agua de Venecia, ¿no? Que es una ciudad soñada, creo que no estuviste en Venecia. Bueno, que nos cuentes un poco la experiencia de escritura de My Funeral Gondola. I like your analysis. Me encanta tu análisis. It was really good because in the first book is food, sensory experience, and the oriental. Es muy bueno tu análisis porque en el primer libro es eso, es experiencias sensoriales, comida. And you know, whatever that's Occident, whatever that's Western, is somehow in conflict with the East. Y todo lo occidental de alguna manera está como en conflicto con el este. And then in the second Oriente. book, you saw music. Y en el segundo libro viste música. And the Western world, you know, taking the center stage. Y viste que el mundo occidental es el que toma el centro de la escena. I never thought of that. No lo había pensado. But my experience in writing my Funeral Gondola was completely different from Water the Moon. Mi experiencia en escribir My Funeral Gondola fue completamente distinta de mi experiencia cuando escribí Water the Moon. I think Water the Moon, I was very happy. Con Water the Moon yo estaba muy contenta. I wrote for happiness. Escribí por la felicidad, para la felicidad. The way that I married for happiness. Del mismo modo que me casé para la felicidad. So it's like the first stage of marriage, I suppose. Me parece que es como la primera etapa del matrimonio. You know, everything is new and fresh. Todo es nuevo. And well, perhaps this metaphor doesn't work because obviously I wanted to say that for My Funeral Gondola, the happiness is somewhat transforming. Obviamente debo decir que en este caso del segundo libro, My Funeral Gondola, la happiness es algo que la felicidad es algo que se transforma. This is not to say that my marriage is the same thing. No quiero decir que en mi matrimonio haya pasado lo mismo que con la escritura, ¿no? But in writing My Funeral Gondola, I was doing the journey of Water Al the Moon. escribir My Funeral Gondola estaba haciendo el antiviaje, el viaje contrario a Water the Moon. I was looking for silence all the time. Buscaba silencio todo el tiempo. Yeah, and I realized that when I was writing that book that I had a lot of grief in me. Y al escribir este libro, mientras lo escribía, me di cuenta de que tenía mucho dolor, mucha tristeza. I wasn't sad, No estaba triste, but I had grief. pero tenía esta tristeza, este dolor. I didn't know what to do. Y no sabía qué hacer con eso. So that was how the book began. Y fue así como empezó el libro. And it was a little bit terrifying because writing the poems is one thing, Era un poco aterrador, porque una cosa es escribir los poemas, but putting them together and seeing them belonging to one world
Pero ponerlos todos juntos y ver que pertenecen a un mundo is another thing. es algo completamente distinto. And Es when I otra get cosa. and when I would get to the stage of really seeing the world appear, you know, all the poems one after another that speaks, that sort of speak to one another. Y cuando llegué a esa etapa, en ver este mundo completo de todos los poemas juntos, que de alguna manera se hablan los unos a los otros, There was a hole in my heart, ahí sentí como un agujero en el corazón and it kept getting bigger and bigger. que se agrandaba y se agrandaba. And I don't think I stopped it. I stopped a hole. I really let it hollow out. En realidad creo que no se detuvo, que lo dejé que saliera ese agujero, ese hueco. And I think that's what it means, perhaps, by emptiness. Y creo que eso es lo que significa algo que tiene que ver con el vacío. It was a more difficult book for me than Water the Moon. Para mí fue un libro mucho más difícil que Watcher the Moon. Also because I was translating different poets, Además Sí, estaba traduciendo distintos poetas también. and then I had to write at the Y same tenía que time. escribir, estaba traduciendo poesía y tenía que sentarme a escribir poesía. And I think the poets I translate, each of them has his or her own emptiness. Y yo creo que cada uno de los poetas que traduzco tiene su vacío, But their emptiness is not mine. pero el vacío de ellos no es el mío. So, Traducías a Mark Strand en ese momento. Were you translated Mark Strand as a yes. And I was also struggling with his, with his death. Sí, y también estaba luchando con su muerte. He wasn't afraid of death, but we knew it was very close. So, Él no le tenía miedo a la muerte, pero la sentíamos muy cerca. and it was interesting because, well, interesting is not a right word, but until now I can't find the right word for it. That ultimately poetry is one of the ways of immortalizing the breath. Es interesante, uso la palabra interesante porque no se me ocurre otra, aunque no es lo correcto. Pero insisto, es interesante pensar que la poesía de alguna manera es una manera de inmortalizar la respiración, la última respiración, el aliento. It's the closest you get, poetry is the closest you get to silence. La poesía es lo más cerca que podemos llegar del silencio. And it's also the closest you can get to an afterlife. Y también lo más cerca que podemos estar de la vida después de la muerte. So I sensed that when I was working on that book and Stan's French translation, and of course, Y eso es lo que sentía cuando estaba trabajando en ese libro y en la traducción al francés de Strand. it wasn't a coincidence that his title, the title of his last book is Almost Invisible. Y no es una coincidencia, no es casualidad que el título de su último libro sea Casi Invisible. Que aparece lo invisible allí. Bueno, voy a saltearme una pregunta que después voy a hacerte porque creo que está muy relacionado con esta cuestión de el invisible eye, casi invisible, ¿no? Hablabas en este tercer libro, en realidad Invisible Eye, según veo, tiene poemas que también están incluidos en The Ruined Elegance, ¿verdad? Yeah, it's a combination of all three books. Sí, sí, Es una combinación de los reconozco tres poemas que libros. estaban And en it's los otros in libros. Chinese translation. Claro. Y ahí está en traducción al chino. Muy bien, es interesante ver gráficamente el libro que tiene los poemas, ¿no? En las dos lenguas, ¿no? Y en las grafías, ¿no? De los ideogramas y la letra que usamos en Occidente, ¿no? En este libro, The Ruined Elegance, ¿no? Me gusta llamarlo la elegancia ruinosa, en realidad, ¿no? Hay algo que también me recordó a Rilke, hablando de lo visible y lo invisible, que Rilke decía que los poetas somos las abejas de lo invisible. Nosotros libamos locamente la miel de lo visible para acumularlo en la gran colmena de oro de lo invisible. En ese libro escribís en ese poema I wait for the ruined elegance,
pero por la elegancia ruinosa, decís, I want to honor the invisible, quiero honrar lo invisible. I'll use the fog to see the white peaches. Me valdré de la niebla para ver los duraznos blancos. Porque en ese libro hay una relación entre la forma y la imagen y lo real. La capacidad de captar un universo ilimitado en la forma poética, que lo limita, pero que a la vez debe nombrar lo ilimitado, debe ver lo invisible. Hay una relación en un poema con la manzana verde de Magritte, deliciosa y aprisionada, que se vuelve más grande que una vida estancada para siempre. Magritte's green apple, luscious and imprisoned, bigger than a life stalled forever. Y esta relación entre lo visible y lo invisible, entre la forma limitada del poema y lo ilimitado, me remite a un poema, y ahora voy a retomar aquí desde el principio, que se llama Towering en este libro, y que es lo encumbrado, lo elevado, lo imponente, que te había interesado a partir de una noción griega que viene del filósofo Anaximandro, que es llamada apeiron, lo indefinido, lo indeterminado, pero también lo infinito, lo ilimitado, como el origen de todas las cosas. Apeiron es lo sin límites, ¿no? Y eso refleja el movimiento de creación y destrucción, ese juego entre lo ilimitado y lo limitado, que define al poema y también define la humanidad, esa aspiración a lo infinito desde el límite, algo de lo cual también hablaba el poeta italiano Leopardi, ¿no? Que imaginaba el infinito a partir de la finitud. Y en ese poema hablas de la unfathomable life, de la vida inconmensurable, de una vida sin límites, y de la relación del poeta con esa vida sin límites, con esa idea del apeiron. Y que el poeta solo puede aludir al universo de un modo parcial, limitado, y solo con lo limitado puede referirse a la vida ilimitada. Y como dice tu poema, incluso si pudiera viajar a años luz, believe, answers are small. Las respuestas son pequeñas, incluso ante la visión de las estrellas que nacen y mueren ilimitadamente. ¿Cómo es esa relación en The Ruined Elegance? Esa relación entre lo limitado y lo ilimitado, el apeiron, la relación con la forma poética, todo eso que creo que está presente en tu libro. I think the painting I chose for the book cover says something about the title and the collection. Creo que la pintura que elegí para la tapa del libro dice algo del título y de la colección. It's a vision of what I have in my mind. Esto es una visión de lo que yo tengo en la cabeza, en la mente. And of course, the title of the book is The Ruined Elegance. El título del libro, The Ruined Elegance, That says something too. también nos dice algo. I'm a pessimist. Yo soy pesimista. It doesn't mean that I'm not positive. Y eso no quiere decir que no sea positiva. I just don't celebrate, positive stuff the way American advertising world does. No veo lo positivo de la manera que lo muestra o lo pinta la publicidad estadounidense. Smile and Con la sonrisa. In the ruined elegance, I was interested in the idea of ruins. En The Ruined Elegance lo que me interesaba era la idea de ruina. And another way of looking at beauty. Y también me gustaba otra manera de mirar la belleza. I think I just mentioned earlier, I'm basically a Keynesian. Estoy hablando un poco de la noción de Kant. But I'm a pessimist, so there's some sort of a conflict. Pero soy pesimista, así que hay cierto conflicto ahí. So poetry is sort of a way for me to reconcile the two of them. Para mí la poesía es una manera de reconciliar estas dos partes. Because you do need to have hope. Porque hay que tener esperanza.
But how, that's the thing. Pero ¿cómo? Ese es el tema. French is a more subtle language when it comes to this idea of hope. El francés es un idioma más sutil cuando se trata de hablar de la esperanza, Because l'espoir l'espoir. Después. and l'espérance is not the same thing. De nuevo, l'espoir y l'espérance no son lo mismo. Je crois que... I think I believe more. Je crois plus en l'espérance Yo creo más en espérance qu'à l'espoir. que en espoir. It's hard to... I don't think in English. There's No, some sort of, it's no too sé si hay shifty. una diferencia en el inglés o en el castellano. Pero en el español tenemos en la palabra esperanza, la espera. Sí. In esperanza in Spanish and in espoir we have espera, waiting. Oh, that's, you have time. You can buy time. O sea que se puede comprar tiempo. Tiene tiempo. I think the Ruined Elegance has a rather intellectual enterprise. Well, not enterprise, but a rather intellectual project behind it. Yo creo que en The Ruined Elegance hay una especie de proyecto intelectual subyacente. I tried to address the idea of ruins from historical, from aesthetic, from the Traté artistic. de ocuparme, de abordar la idea de ruina desde el punto de vista histórico, estético, From the social and also from the personal. social y también personal. You mentioned about towering. Hablaste de Towering, el poema Towering. That poem is actually about my. I had a dream. I mean, I didn't want to be. My ambition wasn't to be a poet when I was Yo young. no tenía la ambición de ser poeta cuando era chica, pero tuve un sueño. I wanted to be an astronaut. Quería ser astronauta. So that poem was about this field, this impossibility. Y ese poema tiene que ver con esto, con esta imposibilidad. And obviously, being an astronaut attracted me because I wanted to be an outsider, to get into this vacuum, this space. Claramente esta idea de ser astronauta me atraía porque yo quería estar afuera, en el vacío, en el espacio, verlo desde afuera, ser un outsider. And look back at life. Y mirar desde afuera. But not in the same time space. Pero no en la misma, no al mismo tiempo, no en la misma etapa, But light years ahead. sino a años luz de distancia. And then to come back and Y luego poder volver to life, a la vida, yet in another time space. pero en otro tiempo. So as you Otro can espacio see, temporal. my idea of limits and non-limits and no limits and e-limits is rather elastic. Por lo tanto, mi idea de los límites, los no límites y lo ilimitado es medio elástica. I don't think I see limits. I don't think I see limits and non-limits and unlimits, but some sort of binary relationship. Yo creo que no veo una relación binaria de límites, no límites, lo ilimitado. And also I'm a queen of no's. No. Además, soy la reina del no. I find myself saying no better than yes. Me sale mucho más fácil el no que el sí. So it's like as if I'm always limiting myself, restraining O myself. sea que yo misma siento que siempre me estoy limitando, restringiendo. So when I restrain myself, I'm always trying to go as far behind in order to, like a rubber band. Entonces, de alguna manera siento como que me contengo, que me restrinjo y voy lo más atrás posible para luego rebotar como si fuese una bandita elástica. Because the more you can pull, and keep, and the further you can go. Porque cuanto más podemos tirar y sostener la bandita elástica, más lejos va a llegar. So poetry is a bit like that for me. La poesía es un poco eso para mí, es un poco así. It's not just about reading between the lines anymore. Ya no tiene que ver con esto de leer entre líneas, It's something else. sino que es otra cosa. It's testing how deep it can go and how far behind it can go. Se trata de probar qué tan profundo puedo llegar y también qué tanto me puedo distanciar. And then the trick is you become so addicted to the drug of pulling it behind.
Y uno después lo que pasa es que se hace tan adicto a esto de tirarse para atrás that you are not interested anymore in releasing it. que a uno ya no le interesa más soltar esa. You are trying to make sure that you don't break. Lo único que hacemos es seguir tirando asegurándonos de no So romperla. it's much more interesting than, you know, winning the race, going as far as you Que es can. mucho más interesante que ganar la carrera, llegar lo más lejos And posible be a champion, that y sort of ser stuff. campeón. It's not like a sport thing. You can't win. Aquí no se puede ganar, Yeah. no es como en la cancha. ¿Y qué honrabas cuando decías I honor the invisible? Honoring, when you say honor the invisible. Yeah. I think I'm literally meaning that I'm honoring the invisible. Ahí realmente soy muy literal en lo que digo, honro lo invisible. Because poetry you can read, but the imagination is invisible. Porque uno puede leer poesía, pero la imaginación no es visual. What each and everyone is thinking or imagining out of the poem that's visible. Lo que cada uno puede imaginar a partir del poema es invisible And unknown y to es the other. desconocido para los demás. So I think that's where the mystery is. It's very sacred, you see. Que yo creo que está ahí el misterio, es algo muy sagrado. I think we need more sacred spaces. Creo que necesitamos más espacios sagrados And I think we need more mystery in life too. y también necesitamos más misterio en la vida. And mystery and secrets are not the same thing. Y no es lo mismo secreto que misterio. Yeah. Nombraste a Mark Strand, te sumergiste en la cultura francesa y ahora venís al español, venís a vivir al español. Y has leído a Machado, estás interesada en Silvina Ocampo, en Alejandra Pizarnik. Y los poetas elegidos son como nuestra propia autobiografía. Para los lectores son una especie de familia secreta, ¿no? ¿Cuáles son tus poetas íntimos? Que no necesariamente son los de hoy, sino los poetas íntimos de tu biografía. ¿O cuáles puedes nombrarnos? Which poets could you mention? In Spanish? No, en cualquier lengua. Whatever language. Whatever language. Obviously it really changes. Obviamente va cambiando. It's like a journey. You know? Es como un viaje. In terms of American poets, En cuanto a los poetas estadounidenses, I'm certainly attracted to the imagist, me interesan los Imagistas. imagistas. to the imagist. I appreciate silver plates, silver plaid, that sort of confessional poetry. Aprecio la poesía como la de Silver Plath. Silvia Silver Plath. Plath. Silvia Plath. Ah, Silvia. I like that sort of confessional poetry Me as a gusta ese- reader. Como lectora me gusta ese tipo de poesía. You know, Anne Saxon, X Sexton, and even Anne today, Sexton. yes, and even today we have Sharon Oates. Incluso ahora Sharon Sharon Oates. Oates. Yeah, I really like that sort of poetry. Este tipo de poesía realmente me gusta. But I can't do that. Pero eso yo no lo puedo hacer. I don't have enough juice in me, you know, No tengo flash, suficiente jugo you know, to show. para mostrar. I read a lot. I mean, I'm still reading Mark Strand Yo sigo leyendo, por ejemplo, a Mark Strand todavía. almost every other day. Casi día por medio lo leo. I'm translating all his other books one Estoy by one. traduciendo todos sus libros uno por uno, But this time not with him around. pero esta vez no con él al lado. I read a lot of Moen. Leo mucho de Moen. In terms of non-English, Y lo que no es en inglés, non-English language poetry, I read a lot of Swedish, leo mucha poesía sueca, hablando de lo que no es en lengua Swedish, inglesa, ¿no? Finnish poets. Finlandesa, Obviously, I do read quite a bit of Chinese poets. por supuesto también leo a muchos poetas chinos. I like some of them. Algunos me gustan.
I would like to believe that most of the poets I translate from Chinese into English are the ones I like. Me gustaría creer que la mayor parte de los poemas o poetas que yo traduzco del chino al inglés son los que me gustan. But of course, Pero por supuesto, that's complicated. es complicado. ¿Cómo fue tu experiencia de leer a Machado? What do you say of your experience in reading Machado? Oh, there's a lot of passion. Hay mucha pasión And the heart is huge. y el corazón es enorme. Other than passion, there's a lot of fire. Hay mucha pasión y mucho fuego. And very masculine, Es muy masculino. you know. Very masculine, but at the same time very tender. Es como muy masculino pero al mismo tiempo muy tierno. And the landscapes and the colors, they consistently remind me of Van Gogh all the time. Y los colores y los paisajes todo el tiempo me recuerdan a Van Gogh. The kind of colors, you El know. tipo de colores. And less so about the displacement or that you see in Van Gogh. There's always changing. Todo Less ese so about desplazamiento que uno ve en Van Gogh que está siempre cambiando. a lot of brightness in it. También also mucho energy. brillo. There's one poem that I like a lot. Hay un poema que me gusta muchísimo. I think it's September. Septiembre, Oh, creo. no, Augusto. Agosto. August. August. That's one of my favorites. Ese es uno de mis favoritos. Yeah. Sí, creo que sí lo hay. Because the body is different, right? Porque el cuerpo es distinto, ¿no? That's why I think and feel. But of course, Eso es lo que pienso y lo que siento. whether a poem has a gender, Ahora, si el poema tiene género, it's not the same thing as the poet and the poet's gender. no tiene que ver con el poeta y el género al que pertenezca el poeta. No es lo mismo. I think there is a difference, but I suppose it's also much more interesting and useful to go beyond. Yo creo que hay una diferencia, pero creo que es mucho más útil y más interesante ir más allá del género. As a woman, I find it hard sometimes to read a poem and say, oh, this is feminist in its A overtone. ver, como mujer a veces me resulta difícil leer un poema y decir esto es feminista. Because even if it might convey some feminist message, Porque incluso si transmite algún mensaje feminista, to see it as a feminist poem restricts it. verlo como un poema feminista de alguna manera lo restringe. You sort of classify it Lo into estaríamos something. clasificando, encasillando. So I do resist that. Y a eso me resisto. And as a reader, I do resist reading a poem in relation to the poet and Y autobiography. me resisto a leer un poema en relación con el poeta. That's as a reader. In my Como reading lectora, life. cuando leo, ¿no? And I find it interesting to do that because it needs some sort of a discipline. Y me parece interesante hacerlo así porque requiere cierta disciplina. So I will always be working very hard to get into the poem and not into the poet. Siempre trabajo muy duro para poder meterme en el poema y no en el poeta. And I suppose maybe because, you know, I deal with poets when I translate. Será porque también trato con los poetas cuando los traduzco. That sometimes it's important to find the voice in the poem and not necessarily the voice of the poet. Yo creo que es muy importante, y lo veo al traducirlos, encontrar la voz del poema en el poema y no la voz del poeta. Especially, you know, I mean, if you work with a poet who, you know, might have some difference with you, or Sobre todo si uno está trabajando con un poema con un poeta con el que puede tener or diferencias, might not share the same tastes as con el que you uno do. puede no compartir los mismos gustos. Then you have to go back to the text, Hay que volver al texto, enfocarse en el the written texto, word, en la palabra escrita, and the voice in the text, y meterse en el texto and not the voice you think you know through the person. y escuchar la voz del texto y no la voz que creemos conocer a través de la persona. Yeah. Sos además una concertista de un instrumento precioso que suena con un encanto maravilloso para nosotros, los occidentales. Cuando lo escuchamos, yo lo escuché, una especie de cítara china antigua llamada Gusheng o Sheng, que data del año 400 a.C., pero que es interpretado con composiciones contemporáneas, otra vez entre dos mundos, el tradicional y el intenso presente.
Y grabaste un hermoso disco con el músico chino Guo Gan, que ejecuta el eru, que es una especie de vihuela de arco china, un instrumento de cuerda. El disco se llama Une seule prise, una sola toma, del 2010. El título de los temas ya son versos poéticos, ¿no? Como este: melodía de un pescador que rema en el crepúsculo, o floraciones al claro de luna sobre un río en la primavera. ¿Cuál es la relación en vos entre estos dos mundos, el de la música verbal del poema y el de la música del Sheng? I do realize that the title of our interview today is Living Between Languages. Yo me di cuenta de que el título de esta entrevista de hoy es Vivir entre idiomas o entre lenguas. And when I was taking the flight, I was thinking about, living between languages. Y cuando tomé mi vuelo pensaba en esto de vivir entre idiomas, In the air. en el aire. And then it struck me that I was actually asking myself the question, what is a language? Y después me sorprendí preguntándome qué es un idioma, qué es una lengua. What is the definition of languages or language? What is it? ¿Cuál es la definición de lenguas? It's very complex and conceptual. Es muy complejo y conceptual definirlo. And then, I went to the bathroom and I came back and I realized that I was, perhaps it wasn't really living between languages, although it is. Y al final, fui al baño y volví y me puse a pensar que tal vez no vivo entre lenguas, aunque sí. Rather, it was like living between dreams. Creo que en realidad vivo entre sueños, es como vivir entre sueños. A language is a dream. Un idioma es un sueño. It's another kind of life. Es como una forma de vida. You go to sleep in your unconscious, in your subconscious, and whatever, you have a dream. And language Uno is se va a like dormir that. y tiene el inconsciente o el subconsciente y de alguna manera sueña. Y el lenguaje tiene que ver con eso. So language has its own consciousness and unconsciousness too, and subconscious. La lengua también tiene su propia conciencia, su inconsciente y su subconsciente. I think, as a musician, I have more access to poetry in all these different aspects. Y como música siento que tengo más acceso a la poesía en todos estos aspectos distintos. Because music has no words. Porque la música no tiene palabras. But it's a language. Pero es un lenguaje, es un idioma. Now poetry has tons of words. La poesía tiene millones de palabras. It's a language. Y también es lenguaje. But the music, if it's not set against like music, it's a verbal sort of imagining of music. Y la música tiene que ver también con una imaginación verbal, imaginar la música. So it's very liminal. O sea que es muy liminal. And it's rather sublime too. Y también es muy sublime. Well, of course, dreams can be nightmares. Por supuesto, los sueños también pueden ser pesadillas. And so, if you're going to ask how music influence or plays an influence in my writing, Si uno me preguntara cómo influye la música en mi escribir, en mi escritura, it definitely makes me much more conscious of my breath lo que hace es me hace más consciente de mi respiración and the way I phrase myself, or the way I talk. y me hace más consciente incluso de la manera en que hablo. I think I do listen more, Creo que escucho más and I think music forces me to listen more. y creo que la música me obliga a escuchar más. And it's not just listening to the other, but it's some sort of an inner listening, Y no solo me refiero a escuchar a los otros, sino también escucharse uno mismo, una escucha interna. Does that help? Bueno, Querría invitarlos a hacerle una pregunta a Fiona. Ya hemos hablado mucho y me gustaría escuchar alguna pregunta para ella, ¿no? O un comentario. Would you prefer in English or in Spanish? Ah, no, perdón, castellano. ¿Cuántos lenguajes sabes?
I speak, well, let's see. I speak English, French, Chinese, Italian. Hablo en inglés, francés, chino, italiano. I read some Latin. Leo algo en latín. I understand Malay. Entiendo el malayo, pero no lo hablo. Elementary Malay. Elemental nomás. Because Singapore was a British colony and there were a lot of Malays when I was Porque Singapur era colonia británica y cuando yo era chica había mucha población de Malasia en Singapur. And that's it. Eso Well, es what todo. about the sueco y... What about Swedish and Finnish? Sí. No, I read in translation. Los leo traducidos. Yeah, I do Ah. also, yeah. Ojalá los leyera directamente, pero los leo traducidos. Well, tenemos un escritor famoso, famous Borges, writer Borges que creo hubiese dicho caramba. said, well, no, caramba. Oh my God. Oh my God, yeah. But you see, Oh my. if you Oh are my. if you are francophone or you know the Spanish. But your English is a very musical English. Tu inglés es muy musical, le dice, y no americano. Yes, but I've softened it a lot in the Lo past. suavicé, lo I've suavicé. prominent British accent. English accent, I think. Yeah, but I've softened it. Lo he suavizado. Yeah, it's, Fantastic. Me preguntaba en qué idioma sueña. I was wondering Eso what es una muy languages buena you pregunta. dream in. yeah, it was funny you asked that because someone else asked it Es gracioso yesterday. porque justamente ayer me preguntaron lo mismo. I think all my dreams are silent, Y yo creo que mis sueños son todos silenciosos, but they have subtitles. con subtítulos. Depending on what what the character in the dream is supposed to speak. Un poco depende del personaje que aparezca en mi sueño y qué idioma habla. Subtitles will Y appear lo in the language. subtitulamos según el idioma. Yeah. Los sueños son situacionales, creo que Dreams are situational. es muy difícil establecerlos como originarios en una lengua. As resulting Los in sueños a language. son Dreams percepciones de situaciones, me perceptions parece. of situations, I believe. Soy ingeniero. I'm an engineer, so Um, they used to have among poets. I had a friend Entre poetas, who used to say, if you had a dream, you should better wake up as fast as possible and write it down. siempre decimos que si uno está soñando lo ideal es despertarse rapidito y escribirlo. I thought about it, and I don't think I would do that. Lo pensé, pero creo que yo no haría eso. I would try to live my dream in some ways. No, I don't want to Trataría de write it vivir down. el sueño y no de escribirlo. Because the problem with poetry and writing is that once you write it down, you can't talk about it anymore, really. El problema con la poesía y la escritura es que cuando uno lo ha escrito, después ya no puede seguir hablando de eso. It would have its own life. Ya tiene su propia vida. Yeah. Borges decía que la literatura era un sueño dirigido. that literature was like a targeted dream. Sí. Ah, that's one better. Yeah. Mucho mejor eso, sí, sí. Yo quería pedirle a Fiona que aunque no tengamos la traducción al español, que nos lea un poema que ella prefiera, ¿no? The one you prefer. Vamos a tener ocasión de escuchar también Que yo su no voy a lectura. traducir. No. De alguna manera. No, no. Vamos a escuchar la respiración y el ritmo. Pero en chino. I'm going to read Towering, since you mentioned Ya que Towering. mencionaron Towering, voy a leer Towering. Towering. Are you interested in stealing instincts, or in explaining secrets of a world that rules with age and equidistance? Layer by layer, wind seeks a message, a voice for fate. The sun, it sees, even birds in passing, detect signs at the bidding of will, an existence unaffected by seasons. So much about an unfathomable life, a round universe with plans for tomorrow, never its final word.
I can't speak for accidents elsewhere, only forms, lines, thoughts stretching to dialogue on charts of water. Believe me, answers are small, even if one day you travel in light years, even when light becomes endless as a star dies, another emerges in astonishment and for no reason.